Prepare su corazón y vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y quisiera que me acompañaran a Números capítulo 21 y voy a leer los versículos 4 al 9. Números capítulo 21, los versículos 4 al 9. Y dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó, diga conmigo, desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, diga conmigo, fastidio, de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente o venenosa y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Espíritu Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque podemos estar en tu casa. Habla tú la palabra, Señor, no yo. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres, y creemos, Señor, que en esta mañana tú nos vas a hablar. Una cosa pedimos, y es no salir de este lugar de la misma forma como entramos. Háblanos, cambia nuestras vidas, renueva nuestra manera de pensar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el libro de Números uno de los juicios de Dios ante la rebelión de su pueblo. Ahora bien, si nosotros lo leemos así por encima, tal vez no podemos entender muchas de las cosas que están sucediendo, pero déjeme decirle algunos detalles. Pocos días atrás de esta historia que estamos leyendo, hubo un momento clave en el pueblo de Israel. Dios los había sacado de Egipto y los sacó con maravillas, los llevó al desierto y les prometió una tierra prometida, y que iba para ellos. Ellos caminaron, llegaron a la orilla y no quisieron entrar. Como ellos no quisieron entrar, tuvieron que regresar al desierto. Ahora bien, les decía yo a los del servicio de la mañana que hay dos tipos de desiertos. El primer desierto fue el que el pueblo de Dios vivió. Salieron con una esperanza, vieron la mano de Dios. Dice que los egipcios les dieron joyas, oro, riquezas, y ellos salieron con una esperanza. Tenemos una tierra que nos espera, hay un rumbo. Sí los perseguían, sí tuvieron dificultades, pero Dios los guardó y los protegió hasta que llegaron ahí. Y Moisés tomó la decisión de enviar 12 hombres para que inspeccionaran aquella tierra. De los 12 hombres, 2 trajeron el informe de Dios y 10 trajeron el informe del hombre. Quiero decirles que estos 10 hombres no dijeron mentiras. La tierra era difícil de conquistar. La tierra tenía gigantes. La tierra no estaba fácil de vencer. Pero otros 2 nunca negaron que la situación estaba difícil, pero creyeron que Dios iba a estar con ellos. Oh, no sé si alguien me está escuchando. No estamos en una iglesia donde le decimos: tenga negación, todo está bien. No, no, sabemos que hay una crisis y sabemos que las cosas no están bien, pero saber eso no me cambia nada. Lo que me cambia es creer que Dios está conmigo en medio de cualquier circunstancia que yo esté viviendo. ¿Hay alguien que lo cree conmigo en esta mañana? La gente le creyó a los 10. Creyó en el informe natural y entonces regresaron, pero este desierto ya no era el mismo. Y aunque era el mismo desierto que habían caminado, este es diferente. Este desierto es un desierto sin esperanza.
Es un desierto sin rumbo. Tal vez hay personas aquí que están viviendo un primer desierto. Estás pasando una prueba o algo está sucediendo y estás caminando, pero tienes una promesa, tienes un rumbo, estás creyendo. Hay otros que están dando vueltas hasta ver qué va a suceder con ellos. Este segundo desierto era diferente. No tenían un rumbo, no sabían para dónde ir. Este segundo desierto trajo en ellos sentimientos, dolores, angustias. Por eso les leo el pasaje y dice que estaban fastidiados. Y dice que estaban tristes, que dice que estaban cansados. Sabían que regresaban a ese desierto, pero sin ningún rumbo, sin ninguna promesa, sin una palabra. Y entonces, durante ese tiempo se levantaron las rebeliones más grandes que antes no se habían levantado. Dios tuvo que juzgarlos de una manera más fuerte. El ambiente entre el pueblo estaba convulso. El ambiente entre ellos estaba difícil. Había hasta una crisis política y de liderazgo. Dos de los líderes más importantes de aquel momento, como era María y Aarón, los hermanos de Moisés, los que los habían acompañado, habían muerto. La gente se sentía insegura. El liderazgo estaba cambiando. Y esa inseguridad y esa crisis política y de liderazgo vino sobre ellos. Y eso entonces se convirtió en algo muy difícil de llevar. Y por eso les leo este pasaje, porque la frustración del pueblo creció mucho. No sé cuántos de los que están aquí están viviendo como el pueblo de Dios. ¿Saben qué? A veces nosotros cargamos y cargamos cosas. Cargamos y cargamos y cargamos, y en la tontera más insignificante explotamos. Estás llevando tu casa, la economía, el matrimonio, la relación con tu jefe, las deudas, el otro, aquí, allá. Y entonces estás cargando todo eso, no sabes con quién acudir y estás acumulando demasiado. Llegas a tu casa y tu hijo dice: no quiero comerme ese huevo. Usted le dice: cómase ese huevo. Y su hijo dice: pero solo dije que no quería. Hey, cuando estás cargando, eres una bomba de tiempo y vas a explotar por la tontera más tonta. ¿Alguien me está escuchando? Y estás cargando algo y lo llevas dentro y lo tienes ahí, y por cualquier cosa explotas, porque estás llevando cosas que te están acumulando y no puedes tener paz y no puedes vivir tu vida. Y el pueblo está con una crisis. En su liderazgo no entraron, gente se estaba rebelando, había inseguridad. La cosa estaba tan difícil que si tú lees capítulos anteriores, Moisés, la gente empezó a pedir agua y estaba tan bravo que golpeó la roca. Y Dios le dijo: por haberme desobedecido, ahora no entrarás. Hasta el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como lo describe la Biblia, cayó en medio de esta crisis. Porque todos tenemos emociones. Bueno, solo yo. Todos tenemos emociones y tenemos que aprender a manejarlas. Y en medio de esta crisis tan difícil que vive el pueblo, leemos este pasaje: salieron al desierto, Aarón acaba de morir, y entonces cuando ellos van caminando tienen que bordear, y dice la palabra de Dios que se hartaron. Dijeron: estamos cansados de esto. Ese maná que nos mandas del cielo es un fastidio para nosotros. Ya lo comí con jamón, con queso crema, con todo, ya no sé ni qué ponerle, estoy harto. Estamos cansados de esto. Y entonces Dios se molesta y aparecen aquellas serpientes venenosas. Empezaron a morder al pueblo. La gente empezó a morir y entonces se asustaron. Se asustaron y se fueron corriendo a donde Moisés. Llegaron y le dijeron: Moisés, ora por nosotros. Mira lo que nos está pasando. Y entonces Moisés se fue y se hincó y oró y le dijo: Dios, ten misericordia de este pueblo. Y entonces Dios le dijo: está bien, la voy a tener. Quiero que hagas una serpiente de bronce, la pongas en un asta y la pongas en alto, y todo aquel que fuere mordido, pero vuelve a ver aquella serpiente, vivirá. Hermanos, quiero decirles algo. Tengan cuidado con las palabras que dicen y las cosas que hacen en un momento de frustración.
Tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos cuando estamos frustrados. La frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas que yo tengo de la vida, del matrimonio, del negocio, del trabajo, de mi país, de la iglesia, de Dios, no se cumplen. Me frustro, malogro algún intento. No sé cuántos están aquí sentados y tuvieron un intento de hacer un negocio, tuviste un intento de ligar la chiquilla que te gusta y fallaste por completo. Malograste un intento, hiciste algo y ahora estás frustrado. Esa frustración desencadena hasta problemas psicológicos. Puedes llegar a tener mucha ira, depresión, descontrol. Inclusive hay muchos que huyen de sus fracasos y tratan de huir y de meterse en pornografía, tratan de meterse en drogas, tratan de meterse en adulterio, en pecado o en otras cosas, juegos de video, etcétera, y se meten ahí para huir de su realidad. Pero en realidad hay una frustración que llevas dentro, y por más rato que te desconecte lo que uses, te vuelves a conectar contigo mismo. Y entonces el pueblo de Dios, en medio de su frustración, se quejó y habló mal. Dios lo juzgó y Moisés levantó aquella serpiente. El que la vuelve a ver vivirá. La pregunta de esta mañana, les tengo 3 preguntas. ¿Qué significaría esa serpiente para ti? Si estás ahí, estás siendo juzgado, tienes frustración, pero Dios envía ese juicio, te asustas y te pica o te muerde la serpiente y vas a morir, y vuelves a ver la serpiente de bronce y vuelves a vivir. Tal vez aquella serpiente les volvió a dar esperanza. Tal vez aquella serpiente les hizo entender que Dios no los había abandonado. Tal vez aquella serpiente les volvió a dar alguna esperanza. Y cada vez que alguien era mordido, volvía a ver y vivía. Y entonces, como que ellos tal vez retomaron algún tipo de esperanza. La pregunta es, número 2, ¿qué hubieras hecho con esa serpiente? Yo no sé ustedes, pero yo la agarro y la empaco. Serpiente VIP. No me puede faltar en el viaje. La voy a llevar como un ícono de que esto me va a salvar. Claro, era la única cercanía, se tenían que aferrar a Dios. Y eso era lo más cercano que tenían. Y entonces abrazaron aquella serpiente. La tercera pregunta que les digo es: ¿qué se hizo la serpiente después de la crisis? ¿Qué la hicieron ellos? Quisiera que leyéramos Segunda de Reyes, capítulo 18, en los versículos 1 al 8. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. Ahora voy a hablar de otro hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, ¿qué? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, ¿qué hacían? Le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó, ¿cómo? Neustán. Ok, ahora bien, escúchame bien. Estábamos leyendo en el Éxodo, el pueblo fue juzgado, se rebeló, se levantó aquella serpiente y ellos volvieron a vivir, tuvieron esperanza, la agarraron y dijeron: esto yo no lo suelto.
se abrazaron de aquella serpiente y se fueron. Y después de ahí caminaron 40 años. Luego se levantó Josué, y luego de Josué que llegaron, conquistaron, tomaron la tierra. Luego desobedecieron, vinieron los jueces. El Espíritu Santo venía por uno, por otro, y era salvación temporal hasta que apareció Samuel. Samuel unge al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Saúl fue desechado por desobediente y pusieron a David. David reinó, luego su hijo Salomón, que aunque fue tan sabio, con su sabiduría no agradó a Dios, y su reino se dividió en dos. Y en Judá luego reinó Roboam, Abia, Asa, Josafat, Josán, Ocosías, Abalía, Joás, Amasías, Osías, Jotam, Acaz y Ezequías. Hubiera sido un dato increíble para esta enseñanza, pero no lo traje. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que Moisés levantó esa serpiente hasta Ezequías? Sé que aquí hay gente que le gusta el estudio de la palabra y es entendida en esto, y tal vez se pueden luego acercar a mí y decirme cuántos años pudieron haber sido entre aquel éxodo y el reinado de Ezequías. Pero unos hermanos se acercaron ahora en el culto y me dijeron que fueron 732 años. ¿Se pueden imaginar aquella serpiente por 730? Serpiente, ¿verdad? Y la tenían ahí. Al punto que cuando llega Ezequías, tenían la serpiente ahí. Y Ezequías y la gente le ofrecía culto y le adoraba, y incienso y un montón de cosas. ¿Se pueden imaginar cuando Ezequías la quebró? Digo, Ezequías, ¿qué es esto? Es la serpiente que hizo Moisés. Ojo. Me mataron la serpiente, ya estaba muerta. ¿Aló? Ve, por eso ponen de líderes a muchachos de 25 apasionados. No saben lo que está haciendo. Esta serpiente la hizo Moisés. ¿Cómo es posible que la hayan destruido? Hey, hermanos, la pregunta de esta mañana hoy es: ¿cuál es tu serpiente? ¿Cuál es tu serpiente? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu serpiente? ¿Tu liderazgo? ¿Cuál es tu serpiente? El pueblo se le olvidó que no es asunto de una serpiente, no es asunto de un trabajo, no es asunto de una empresa, no es asunto de una bendición, no es asunto de nada en lo que tú tengas la confianza, porque no es una serpiente, es el Dios que en algún momento usó esa serpiente. No es tu trabajo, es el Dios que un día te dio ese trabajo, y si Dios te dio ese trabajo, te puede dar uno mejor para que estés mejor, no importa el tiempo que sea. Vean qué revelación les tengo. Dios te dio 2 riñones. Tremenda revelación. Él te puede volver a dar uno si lo necesitas. Hey, hay muchos aquí que les han quebrado la serpiente y se han echado a morir. Perdiste tu novia. Ya no hay más para mí. Ni que usted fuera Adán. Adán solo una tenía. Muchas mujeres en este mundo, y lindísimas, llenas de Dios. Ay, se me acabó. Ay, mi trabajo. Ay, mire, y con todo lo que yo veo, y yo, le van a quebrar la serpiente, porque no es la serpiente, es el Dios que se la dio.
Hey, el Dios que te dio esa bendición, el Dios que te dio esa casa, el Dios que te dio salud, el Dios que te sacó adelante, es el mismo Dios que te está diciendo: no idolatres nada de lo que te he dado. Si yo te he dado eso, te lo puedo quitar y te puedo dar algo mejor. No pongas tu fe en las cosas temporales, no adores lo que no vale. Pon tu mirada en mí, algo mejor tengo para ti. No importa lo que diga este mundo. Oh, si se la va a dar, déselo a Él. Escúchame bien, no son los peces, es el Dios que te dio los peces. Hey, Ezequías se levantó, rompió todos los altares y se fue la serpiente también, para que dejaran de poner sus ojos en lo que es terrenal y temporal y empezaran a ver lo que es espiritual. Y dice el versículo 5, es más, voy a leer del 4 para que cuando lea el 5 ustedes se lo disfruten. Dice: Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Versículo 5: en Jehová, Dios de Israel. No los escuché. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. En Jehová, Dios de Israel, pongo mi esperanza. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, Él lo va a quitar. Aunque sea una serpiente que Él mismo mandó a hacer, para que tú y yo no nos aferremos a las fórmulas, sino al Dios de las estrategias. Y no necesariamente lo que te sirvió hace un tiempo te va a servir ahora. Deja la serpiente ahí y busca al Dios que te dijo que la hicieras. Él tiene una nueva estrategia para ti. Él tiene una nueva idea para ti. Él tiene un nuevo proyecto para ti. Él tiene un nuevo tiempo para ti. Pero tú debes de dejar de lado lo que un día fuiste y pensaste y decirle: Espíritu Santo, no me quiero aferrar a lo que un día hiciste. Dame lo que tú quieres hacer ahora. Él entonces dice: ¿sabe qué? Rompe la serpiente y todos. Una cosa les voy a decir: pongan su confianza en Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo otro como él? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Oh, él agarró y dice: esta es la imagen de su culto. Eso es a lo que ustedes adoran. No duermes en la noche pensando en que perderás tu trabajo. Oh, no vives en paz pensando: ¿dónde estará esto? ¿Qué estará pasando? Hey, esa serpiente, recuerda que no te va a ayudar en nada. Es el Dios que te la dio. Pongan en Dios su esperanza. ¿Por qué? Porque dice que siguió a Dios. Diga conmigo: siguió a Dios. Siguió a Dios quiere decir que lo buscaba, que escuchaba sus indicaciones, que iba atrás de lo que Dios decía, que obedecía. Él siguió a Dios. No puedes decir que quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida si no estás decidido a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Siguió a Dios. Dice que no se apartó de Dios. Muchas de las cosas de la vida las vas a obtener no porque eres tal vez el mejor, el más rápido, el que más sabe, sino porque eres perseverante. No se apartó de Dios, siguió firme, siguió a Dios.
no se apartó de Dios, y dice que guardó la palabra de Dios en su corazón. No guardó la palabra de Dios aquí, la guardó aquí. Hay mucha gente que tiene demasiada Biblia aquí y ya no cree nada. La palabra que te cambia no es la que tienes aquí, es la que llevas aquí en el corazón. Es la que tú abrazas y decides obedecer. Esa es la palabra que te cambia. Esa es la palabra que levanta tu fe. Esa es la palabra que te da un nuevo destino. No la que solamente memorizaste, sino la que obedeciste y guardaste en tu corazón. Oh. Y aquí está el primer mensaje de Dios para Oasis. Bueno, si lo querían. Y aquí está el primer mensaje de Dios para la iglesia Oasis. ¿Qué sucedió entonces con Ezequías? Versículo 7. Y alguien tiene que abrazar esta palabra y decir: esta palabra es mía, yo la creo. Y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, oh, no sé si alguien está conmigo. Y Dios estaba con él. Y donde quiera que salía, hay alguien que puede decir: yo creo esa bendición. Oh, no sé, yo creo esa bendición para mí en este tiempo. Hey, llegó y dijo: esa serpiente ya pasó. No lloren por ella. Busquen al Dios que les dio esa estrategia. Hay una nueva estrategia para ustedes. Y se fueron y buscaron a Dios. Y dice que lo siguió. Y dice que lo obedeció. Y dice que no se apartó y tomó la palabra, la guardó. Y dice que Dios estaba con él. Oh, déjame decirte en esta mañana que Dios estará contigo. Y donde quiera que tú vayas, serás prosperado, serás bendecido. Se te abrirá, oh, no sé si alguien está conmigo. Se te abrirán puertas, verás la mano de Dios. Hay alguien que cree por un nuevo tiempo para su vida. Yo creo en ese nuevo tiempo para mí. Donde quiera que salía, le iba bien. Sus amigos salían a vender y no vendían nada. Pero este tiene el favor de Dios. Oh. No, yo creo que nadie me está escuchando. Y la gente alrededor estaba perdiendo su trabajo, pero este no perdió su trabajo porque Dios estaba con él. ¿Alguien está conmigo? Oh, porque aquel que tenía la esperanza en un trabajo, en una relación, en algo, y se le cayó, la gente se volvió y dijo: ay, ¿dónde está Dios? Mire, se le cayó todo lo que tenía. Pero no sabían que esa era la serpiente que se estaba quebrando, porque ahora Dios tenía algo mejor. Porque ese no es tu final. Dios no ha dicho que es tu final. Ese es solo un momento para que pongas tu mirada en Dios. Con esto voy a terminar. Y aquí sí se va a poner bueno esto. Ese era solo para calentar. Ahora sí se va a poner bueno esto. Y dice Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí están tus hijos, ahí está tu casa, ahí está tu trabajo, ahí está tu familia, ahí estamos todos nosotros. Hey, cuando Jesús
Jesús fue levantado en esa cruz, todo aquel que lo vuelva a ver será libre, será sano, será bendecido, será prosperado. Todo el que vuelva a ver esa cruz, Dios lo va a vivificar. ¿Saben qué? Crisis. Crisis. Así es como vamos a pasar. Oh, no sé si alguien me está escuchando. Así es como vamos a pasar al otro lado. Oh, no sé si alguien me está escuchando, pero les voy a decir cómo vamos a pasar al otro lado. Oh, yo no sé si alguien está prendido hoy. No sé si alguien toma esta palabra. No sé si alguien lo cree, pero esto se va a poner bueno, porque es de parte de Dios para nosotros. Porque dice Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos no los escuché, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos. Oh, no sé si alguien está escuchando. Puestos. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oasis, así es como pasaremos a través de este tiempo, poniendo